Entonces, en ese momento, cuando las cosas están así, Goya, testigo excepcional de la época, era el pintor de la corte. Y él pintaba la familia real, la pintaba como él la veía, sí, exactamente como él la veía, y la reina era fea, la pintaba fea, sí, y a Godoy por ahí le hacía retrato. El tipo era un retratista de la época. Este personaje que pintaba y amaba a su pueblo tanto, era un partidario de las ideas de la Ilustración, porque creía en la importancia de la modernidad de España. Él estaba esperando, junto con otros personajes de la época también, que esas ideas permearan esa sociedad, porque la proyectarían hacia una nueva forma de ver el mundo. Pero como las ideas llegan con la invasión napoleónica, como las ideas llegan a la brava, llegan con los fusilamientos, con la represión a los sucesos del 2 de mayo, y él ve los fusilamientos, los ve y los pinta. Entonces el alma de Goya se empieza a oscurecer, se empieza a ensombrecer, porque la decepción de que lleguen las ideas que él tanto esperaba, de una manera tal que la hacen perder validez ante su propio pueblo, porque terminan atacándolo en nombre de la libertad. Muchos siglos después, mucho tiempo después, una figura del siglo XX diría que los fines y los medios no son separables, que uno no puede tener grandes ideales y ruines métodos, porque estas eran las ideas más fantásticas del mundo, pero es que los estaban matando por imponerlas, ¿sí? Fusilándolos, violentándolos por imponerlas. Entonces, así a la brava, no le sabía a usted bien nada, ¿sí? No le sabía a usted, lo que va a regenerar esto es una reacción en el pueblo español y un levantamiento gigantesco que es el del 2 de mayo, y lo que va a generar es un reforzamiento de la España monacal, de esa España católica, de esa España conventual, de esa España del Estorial, de esa España conservadora, porque se siente atacada, porque fue invadida. Ahora, como detrás del discurso de la Ilustración está la razón, si la razón se impone de esta manera en España, Goya entra en una contradicción terrible, y es cuando dice su famosa frase: el sueño de la razón crea monstruos. Pues mire lo que nos está pasando, mire lo que nos están haciendo en nombre de las más altas ideas, en nombre de los más sublimes ideales, y él queda atravesado entre los sublimes ideales que su corazón creía como un hombre librepensador, y la manera tan terrible como esto va a ser impuesto sobre su pueblo, y el sufrimiento que le va a generar al pueblo. Ahí van a salir guerrillas, ahí van a salir reacciones gigantescas. España se va a batir en una guerra muy dura contra Francia, contra la invasión francesa, ¿sí? Se va a batir de una manera terrible, y Portugal, suave, como habíamos dicho, se va, o sea, lleva el imperio para el Brasil y todo bien, no se van a batir en esta. Ellos sabían que eso era pelea de toche con guayaba, ellos sabían que era una pelea completamente desigual, que no le daban ni la hora a los franceses. Cuando ya los vieron venir, se habían metido allá que para derrotar a Portugal, y Portugal se sale por la derecha y se va para el Brasil y no para nada. Portugal sobrevivirá de todas maneras, ya no en su tierra continental, pero el imperio sobrevive. España se rompe. ¿Y aquí qué pasa? Esta fractura de las ideas de la Ilustración, con la manera tan terrible como los pusieron, esto que va ensombreciendo la obra de Goya que empieza con esa luminosidad de su pueblo, y con las majas y con los majos. De pronto empiezan a aparecer figuras fantasmagóricas terribles, desgarradas. Después de los fusilamientos, la obra de Goya se hace oscura, porque su alma se llena de oscuridad. Él después va a morir en Burdeos, deshecho ya. O sea, él no se va a poder reponer de esta ruptura de su alma, de este desgarramiento tan terrible. Y él, en su pintura y en su figura, es una metáfora de lo que le pasó a España. Entonces, una España moderna, una España que vaya a entrar en consonancia con Europa y con las ideas de la Ilustración, queda abortada por la manera como los españoles vivieron ese proceso a través de la invasión napoleónica. Entonces, no puede crecer, no puede surgir. Es más, casi que queda antipatriota andar usted pensando en eso, ¿sí? La reacción de los españoles va a ser brutal, porque entonces van a revivir la Inquisición, ya no contra los judíos, ya no como originalmente había sido, sino contra los ilustrados, contra los librepensadores, contra los afrancesados,
¿sí? Como un instrumento de reacción. Entonces, ese mundo cada vez más conventual se va imponiendo porque se identifica con el patriotismo y con la defensa de España. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a surgir una España moderna. Pero no quiere decir eso que la modernidad no toque a sus puertas, quiere decir que no puede entrar. Y se va incubando dentro de la barriga de España un conato de modernidad roto por la invasión napoleónica, que no por ello va a dejar de crecer lentamente dentro del corazón de España, hasta que en algún momento esto vaya a producir una fractura. El problema que se nos genera aquí, con la invasión napoleónica en España, va a durar 150 años, rompiendo las entrañas de ese pueblo, hasta que lo va a llevar en el siglo XX, entre 1936 y 1939, a un estallido total que conocemos en la historia como la Guerra Civil Española. Uno no va a poder entender la Guerra Civil Española si no entiende este pedacito de la historia de España. Tampoco entiende nuestra independencia si no entiende este pedacito. Es aquí donde se da el nudo de la historia. Entonces, más adelante, cuando haya una España que quiera ser laica, que quiera ser ilustrada, que quiera estar en consonancia con Europa, se va a ver aplastada una y otra vez por la España monacal, porque más adelante, cuando se derrote a Napoleón, va a haber una restauración y la restauración viene con todos los hierros, ¿sí? O sea, viene con toda. Entonces, van a impedir que estas ideas tengan lugar dentro de la sociedad española con el apoyo inmenso del pueblo, con el sentir popular. Pues eso es importante aclararlo. Entonces, quienes quieran pensar así no van a poder estar en España. Y a medida que va pasando el tiempo, quienes quieran pensar así son más y más y más. Entonces, hasta que ya después diría Machado, hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. O sea, se empiezan a formar dos Españas. Una España que hubiera vivido la modernidad de haberse podido dar, pero que la sueña, la anhela. Y otra España que se protegió, se hizo y se rebeló alrededor de su total oposición a ese pensamiento de la modernidad. ¿Sí? Y eso es lo que le digo que se va a romper en el 36, cuando la república se enfrente a la monarquía, gane las elecciones y la monarquía haga un golpe de estado que viene desde las Canarias y rompa esta España en una guerra que les costaría 1 millón de muertos y 1 millón de exiliados en 3 años y que dejaría una huella psíquica brutal en la memoria de la España moderna. Entonces, España está viviendo todo esto. España se está encontrando en estos grandes dilemas. Su aliado terminó siendo su enemigo. Las cosas se van a voltear de una manera tal que su aliado terminó siendo su enemigo, que España terminó protagonizando una guerra de guerrilla y una resistencia popular en la que ellos llaman su guerra de independencia. Entonces, su guerra de independencia hace posible nuestra independencia, porque es en esa fractura y en las juntas supremas que se hacen en España donde van a empezar todas las juntas nuestras. Nosotros no nos hubiéramos rebelado frente a una figura como la del rey si la figura del rey no estuviera resquebrajada. O sea, esta coyuntura de José Bonaparte y esta coyuntura de Fernando VII fuera del poder es la que genera una fractura, un vacío de poder, una ilegitimidad, que es la que América empieza a interpretar como una nueva manera de nacer, unos de una manera radical desde el principio y otros poco a poco. Y en América sí llegan las ideas de la Ilustración. Los franceses se encargarán de que así sea. Y llegarán a través de Francisco de Miranda. Y llegarán a través de las expediciones científicas. Porque la expedición botánica también es la Ilustración. Porque la misión geodésica también es la Ilustración. Llegarán a través de Antonio Nariño. Llegarán los derechos humanos aquí. Llegará el concepto de ciudadano. Entonces, si usted está resquebrajado del imperio español, si el rey está fuera de foco,
el imperio queda acéfalo. Y si el imperio queda acéfalo, queda descabezado, acuérdese que en las antiguas estructuras que teníamos aquí, todo el imperio peruano, el Inca, estaba sobre la figura del Inca, y cuando se produce precisamente una fractura entre Atahualpa y el otro de los Incas, es cuando se puede desmoronar el imperio. Nosotros trabajábamos con ese tipo de esquemas, y lo tuvimos también frente al rey de España. Entonces, cuando se fractura la figura del rey y las ideas que hacen posible esa fractura nos llevan a un concepto de ciudadano y nos llevan a un concepto de Estado-nación, a formarnos la idea de soberanía, mientras los otros ya no están ahí, ahí esa fisura es la que hace posible que esas ideas tengan un eco y una influencia profunda dentro de nuestra historia y le den el rumbo que le van a dar. Y España queda empantanada en una guerra terrible y mientras tanto, ¿qué van a hacer con las colonias? Las colonias quedan manga por hombro en ese momento, quedan a la deriva y ya ha sucedido la rebelión de Haití. Y la rebelión de Haití ya nos ha puesto de manifiesto que esas ideas se pueden hacer valer para llevar a un proyecto independiente. Entonces, en ese momento de la historia están dadas las condiciones para que empecemos a reflexionar en el tema de qué vamos a hacer con este rey, qué vamos a hacer con José Bonaparte, qué vamos a hacer con esas ideas y qué vamos a hacer con nuestro propio proyecto continental. La tormenta que se está desatando en España eleva cataclismos a ambos lados del Atlántico. Entonces, todo este proceso va a llevar a un imaginario de los españoles, que es el imaginario de lo que ellos llaman la independencia. Cuando uno va por Europa, empieza a encontrar monumentos a la independencia. Entonces, se va encontrando en Bélgica monumentos a la independencia. Entonces, para nosotros que la independencia es una sola, y es con mayúscula, y es del Imperio Español, el concepto de independencia no nos queda dentro de otro marco distinto al que nosotros lo hemos vivido. Para ellos, la independencia es la independencia de la invasión de Napoleón. Eso es lo que ellos llaman la independencia. Entonces, el proceso en el que estamos va a ocurrir esta franja entre 1808 y 1810. Ahí es donde estamos metidos parados en el relato. Entonces, en 1808 ocurre la famosa historia de Mayo, del 2 de mayo en España, que es cuando ya se van a llevar al último de la familia real para confinarlo en Bayona, para tenerlos allá, digamos, todos concentrados junticos, de manera que no se nos vaya a escapar ningún heredero. Ese personaje es un infante, pero es de la familia real. Cuando sienten que se están llevando a la familia real, cuando eso ocurre, el pueblo se levanta contra los franceses porque se están llevando al infante, se les están arrebatando a la familia real. Este levantamiento tiene una cantidad de características que no se había dado antes. Es un levantamiento del pueblo contra un ejército. Eso no se había visto así, que un pueblo se levantara totalmente cuerpo a cuerpo en una batalla gigantesca contra un ejército. Entonces, esto va a generar un heroísmo colectivo porque va a haber una cantidad de gente aquí que se va a ir de frente contra el ejército. Existen héroes, claro, pero es el pueblo el que toma en sus manos el levantamiento para enfrentarse con los franceses, que ellos iban era para Portugal, pero estaban invadiendo toda España. Entonces, cuando ya sienten que se les lleva la realeza, se les vienen con todo y se les vienen con cuchillos, con palos, y el ejército francés se defiende con una ferocidad increíble, con una represión impresionante, y mientras tanto el ejército español se queda quieto y no hace nada. Entonces eso tampoco lo pueden entender, solamente Daoíz y Bayarde son los únicos que van a enfrentar la rebelión apoyando al pueblo. Entonces el 2 de mayo
es un levantamiento gigantesco y eso crea todo un imaginario. El de Manuela Malasaña, que dicen que era de las que cargaba los cañones junto a su padre. Las mujeres desempeñaron un papel protagónico en el levantamiento. Ellas estaban junto a las municiones, estaban junto a los hombres, estaban enfrentándose. Entonces aquí hay como una construcción de un imaginario popular español de braveza y de un sentido que para ellos es muy heroico, porque se estaban enfrentando al mayor ejército del mundo en esa época, ni más ni menos que al ejército napoleónico. Entonces ahí ya definitivamente la posibilidad entre una relación entre los franceses y los españoles se rompe con sangre. O sea, ya no se puede hacer nada más porque se ha desatado una guerra brutal. Y la represión que van a hacer ellos es gigantesca. Esa represión, la manera como ellos van a atacar a todos los que se rebelaron contra ellos son los fusilamientos de Goya. Los cuadros de los fusilamientos de Goya es la represión que van a hacer frente a la gran rebelión del 2 de mayo. Entonces, hay 3 hitos que marcan este imaginario de la independencia española frente a Francia. Uno es la rebelión del 2 de mayo, que es este gigantesco, pero lo que llaman gigantesco levantamiento popular que no tenía antecedentes contra el ejército. Otro es el milagro de Zaragoza. El milagro de Zaragoza dicen que en plena ceremonia religiosa vieron una visión como, haga de cuenta como un letrero, digamos, como un grafiti celestial. Sí, pero así la historia también tiene eso, que decía que Dios estaba con Fernando. Bueno, a ver, y ellos se la creyeron que era que Dios estaba con Fernando y que mire, que en una corona del cielo había aparecido ese letrero, así tal cual. La historia tiene sus vueltas. Entonces, que era que Dios estaba con Fernando. Y entonces hay un levantamiento en Zaragoza grandísimo también, que por